Bienvenido a mi canal Entendiendo los Tiempos con Luis Calleja. Sean bienvenidos cada uno de vosotros que está mirando este canal. Que la gracia y que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros en sus corazones. Hermanos y hermanos, por favor le voy a pedir que cada uno de vosotros compartan estos videos. Compartan estos videos donde quieras que te encuentre. Gracias, hermano, también por ser parte de este canal, por ser parte de este ministerio, Entendiendo los Tiempos con Luis Calleja. Que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob bendiga su vida a cada uno de vosotros que están compartiendo este ministerio en diferentes lugares. Que Dios me lo bendiga y Dios bendiga a aquellos que van a ser parte también de este ministerio. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema de mucha importancia de hoy en día. Pero para eso quiero invitarlo a Salmo, capítulo 83, del versículo 1 hasta el 7. Del versículo 1 hasta el 7. Y este Salmos, capítulo 83, es una guerra, pero esta guerra aún no se ha dado, se tiene que dar. Yo lo expliqué un poco en el jinete del caballo blanco. Tal vez tú que estás mirando este video, he estado hablando de los 4 jinetes de Apocalipsis, he estado hablando acerca también de Israel, pueblo de Dios, por qué Dios escogió a Israel, los milagros que Dios ha hecho con Israel. He hablado bastante acerca de Israel. Amén. Entonces miramos en Salmo capítulo 83 del versículo 1 al 7. Y por cierto, mis hermanos, también ahí tengo la guerra de los 6 días. Ese es muy importante que ustedes miren la guerra de los 6 días. Tengo la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Eso es muy importante. Eso es muy importante para nuestros tiempos. Amén. Su palabra dice, y Dios dice, oh Dios, no guardes silencio. No calle, oh Dios, ni te esté quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Mira, una de las cosas aquí, ese salmista está diciendo tus enemigos, no está diciendo mis enemigos. Es decir, el que se levanta contra ti, se está levantando ¿con quién? Contra Dios mismo. Recuérdense cuando Saulo de Tarso, cuando perseguía a la iglesia, ¿a quién estaba persiguiendo? A nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Jesucristo no dijo, ¿por qué persigue a la iglesia? ¿Por qué me persigue? Y aquel salmista igual está diciendo, dice, porque aquí que rugen tus enemigos. Nuestro Señor Jesucristo nos habló acerca de nuestros enemigos, amén. Dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Este es el pueblo que estamos viendo hoy en día, los palestinos, es decir, los árabes musulmanes. Contra tu pueblo han consultado astuto y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos y han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Hasta ahí lo vamos a dejar, mi hermano. Entonces, aquí miramos esta guerra, mi hermano, de Salmos capítulo 83, que hoy en día no se ha dado. No se ha dado. Amén. Ahorita tal vez lo explico un poquito más esta guerra. Ahora, el tema que quiero tratar en este día lleva por nombre línea de fuego. Israel contra Palestina. Ese es el tema de hoy en día. Amén. Ahora, en Génesis capítulo 15, versículo 18, escuchen bien lo que dice. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra.
desde el río de Egipto, escuchen bien, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Es decir, desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates. Es decir, esa tierra se la dio nuestro Padre Dios a Abraham. Ahora, déjame decirte, mi hermano, esas tierras habitaron muchos. Habitó, por ejemplo, Babilonia. Habitó los asirios, los medo-persas. Tomaron control de esas tierras de Israel. Podemos decir los otomanos. Hermanos, las cruzadas. Hermanos, muchas ciudades tomaron de esas tierras. La última que estuvo ahí, en esa tierra de Israel, en Israel, fueron los británicos. Los británicos, más o menos como en el 1917 o 1922, los británicos salieron de esa tierra de Israel. ¿Y qué es lo que hicieron los británicos? Lo dejaron en manos de ¿quién? De la Liga. En aquel tiempo se llamaba la Liga. Hoy en día se conoce como la ONU. Amén. Entonces la ONU viene y divide lo que es la tierra de Israel en dos partes, una para Palestina y una para Israel. En aquel tiempo los palestinos y los judíos habitaban juntos, mis hermanos. Amén. Pero recordemos, mis hermanos, que la palabra Palestina nunca se menciona en la Biblia, jamás se menciona. En esas tierras de Israel habitaron muchos estuvieron ahí en esa tierra. Amén. Ahora, mis hermanos, ¿cómo comienza esta guerra de nuestros tiempos hoy en mayo 2021? ¿Cómo comienza esa guerra? Esta guerra comienza, mi hermano, por tierra, porque los palestinos dicen que la capital de Jerusalén le pertenece a ellos. Y ustedes saben bien que no le pertenece a los palestinos, sino le pertenece a Israel. Entonces ahí empieza, y lo que hacen, mis hermanos, hay una tierra, supuestamente, que dicen los palestinos que esa le pertenece a ellos, que está cerca de Jerusalén, no me recuerdo si hacia el oeste. Entonces esa se lleva a la corte de Israel. Entonces están esperando mientras hay una manifestación palestina y está el ejército de Israel. Es entonces, mis hermanos, cuando empieza esa guerra. Desde ahí empieza esta guerra que estamos viendo, mis hermanos. Entonces no quiero meterme más en eso porque quiero hablar acerca de mi mensaje, pero le quería dar un poco cómo empieza esa guerra, mi hermano. Pero siempre empieza por territorio, por guerra. Amén, por territorio. Ahora, mis hermanos, en Génesis capítulo 16, versículo 12 dice: y él será hombre fiero, hablando de Ismael. Es decir, cuando Abraham tuvo dos hijos. Tuvo primero a quién? A Ismael. Y luego tuvo a Isaac. Es decir, hay dos descendencias. Diferente madre, pero un solo padre. Amén. Entonces, dice, y él será hombre fiero. Es decir, en pocas palabras, y él será una bestia salvaje. Eso es lo que dice en el hebreo, una bestia salvaje. Eso es lo que quiere decir. Entonces Abraham tuvo dos hijos, uno Ismael y uno Isaac. Uno era el de la promesa, que era ¿quién? Isaac, era el de la promesa. Y el otro es Ismael. Entonces ellos siempre están en esa contienda, mis hermanos, que la tierra le pertenece a ellos. Y que no le pertenece al pueblo de Israel, sino que le pertenece a Ismael. ¿Amén? Hay una contienda, pero ustedes saben bien que la tierra le pertenece a ¿quién? A Isaac, porque era una promesa que se le había dado a él. Y sigue diciendo, y él será hombre fiero, y su mano será contra todos. Es decir, la mano de Ismael será contra todos. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos. Y la mano de todos, es decir, contra él. Es decir, de las otras naciones contra él. Y delante de todos sus hermanos habitarán. Es decir, Ismael tenía que habitar delante de sus hermanos. ¿Quiénes sus hermanos? El pueblo de Israel que estamos viendo. Y ahorita vamos a mirar eso. Ahora, Ismael, mi hermano, Ismael se burla de Isaac. Hay un texto bíblico donde Ismael se burla de Isaac. Vayamos a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Esperamos a Dios que nos dé mucho tiempo aquí. Versículo 8.
versículo 8 y versículo 9. Escuchen lo que dice. Y creció el niño, hablando de Ismael, y creció el niño y fue detestado. Y hizo Abraham gran banquete el día que fue detestado Isaac. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, es decir, el hijo de Agar de la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Es decir, Ismael se burlaba ¿de quién? De Isaac. Ahora, Ismael siempre trató de matar ¿a quién? A Isaac. Eso es lo que se cree en la historia, que Ismael trató con flecha a matar, porque Ismael era tirador de arco y trató siempre de matar a Isaac para quedarse con esa promesa. Miremos en el capítulo 21, versículo 20-21, dice: y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. ¿Quién fue tirador de arco? Ismael. Por eso se cree en la historia que Ismael, mis hermanos, trató de matar muchas veces a Isaac para quedarse con esa promesa, es decir, con la tierra. Amén. Ahora, mis hermanos que me están escuchando, el pueblo de Israel siempre lo que está buscando es la paz. Pero más Ismael, es decir, los palestinos, ellos aborrecen la paz, mis hermanos, ellos aborrecen la paz. Ahora, hay palestinos, mis hermanos, que son buenos, que tienen un corazón como cristianos. No todos los palestinos son malos. Ahorita le voy a explicar tal vez en otra prédica esa. Hay palestinos que son buenos. Yo amo profundamente a los palestinos. Lo amo. También amo yo mucho a Israel porque la Biblia me menciona acerca de Israel y yo amo mucho a Israel. Así como miran esta bandera, así de esa misma manera yo amo también a los palestinos. Porque nuestro Señor Jesucristo me dijo que yo tengo que amar ¿a quién? A mis enemigos. Amamos a nuestros enemigos. Y si es posible, hay que darle de comer a nuestros enemigos. Y eso le voy a explicar más adelante, porque Israel, de ahí comen los palestinos, de la mano de Israel. Más adelante le voy a explicar eso. Sigue diciendo, le decía que Ismael aborrece la paz. Miremos en Salmo, capítulo 120, versículos 5 y 6, y escuchen lo que dice. Ay de mí, que muero en Mesec, y habito entre las tiendas de Cedar, es decir, en las tiendas de Ismael. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. ¿Con los que aborrecen qué? La paz. Con los que aborrecen la paz. ¿Quién aborrece la paz? Los palestinos. Le explico que no todos. Ellos aborrecen la paz porque Israel anda tratando de buscar la paz. Yo ya le expliqué que Israel ya hizo 3 tratados de acuerdo de paz. Uno con Egipto, el primero, el segundo con Jordania, el tercero que en nuestros tiempos con los Emiratos Árabes. Israel anda en busca de paz, pero ellos odian la paz. Dice, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz, es decir, con sus medios hermanos. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo y me hacen guerra. Es decir, cuando Israel habla, ellos le hacen la guerra. Si Israel quiere tratar un asunto en la corte, ellos rápidamente le quieren hacer la guerra. Y eso fue la guerra que estamos viendo hoy en día. Amén. Empieza con una manifestación contra policías de Israel, esta manifestación palestino y policía de Israel. Amén. Ahora, mis hermanos, en Éxodo capítulo 17, versículo 16 dice, y digo, por cuanto la mano de Amalek se ha levantado contra el trono, escuchen bien, contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek. Es decir, la guerra no la tiene con su pueblo, sino la tiene contra ¿quién? Contra nuestro Padre Dios. Recuerden que Israel es la niña de sus ojos. Cuando alguien le quiere picar la pupula, creo me parece, la bolita negra más a la profundidad, eso también le duele a nuestro Padre Dios. Ahora, Dios ama a todo, lo ama a todas las naciones, pero Él cuida de su pueblo también. Amén. Entonces dice, y digo, por cuanto la mano de Amalek se ha levantado contra el trono de Jehová,
Jehová tendrá guerra con Amalek de generaciones en generaciones. Es decir, esta guerra, mi hermano, viene de generación en generaciones, de generación en generaciones. Y esta guerra no es contra Israel, sino con Jehová. Amén. Ahora escúcheme bien lo que voy a decir. Jehová tiene 3 ejércitos. 3 ejércitos tiene. 3 ejércitos. El primer ejército que él tiene es el ejército celestial, es decir, el ejército celestial, Miguel y sus ejércitos, porque él es el comandante, Miguel y sus ejércitos, todos sus ángeles. Ese es el primer ejército. Mira, cuando pasó la guerra de los 6 días, tuvieron que intervenir ángeles, y eso voy a explicar en otro tema. Por eso le digo, visita en mi canal, ahí hablo de la guerra de los 6 días. Está la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Ese es el primer ejército que tiene nuestro Padre Dios, el ejército celestial. El segundo ejército que tiene nuestro Padre Celestial es Israel. Israel es una nación militar. Es decir, Israel es una potencia, lo voy a decir así, una potencia mundial, porque Israel tiene la mejor tecnología. El que no quiere saber de Israel, tiene que tirar todo. Así, porque Israel están en las vitaminas, están en todo, mis hermanos, en todo. Israel está en todo. Amén. Entonces, ese es el segundo ejército. Un ejército terrenal tiene, que es el ejército de Israel. El tercer ejército que tiene nuestro Padre Dios es la iglesia. La iglesia es el tercer ejército. ¿Y cómo tiene que pelear la iglesia? Con oraciones. Estar orando por Israel, no solo por Israel, estar orando por los corazones de los palestinos. Porque yo sé que muchos pastores a veces le enseñan mal a sus congregaciones. Dicen, hay que orar por Israel para que acabe con los palestinos. No es una buena oración. Porque si Jesucristo viniera en esos tiempos, agarraría a muchos pastores de los pescuezos por hacer una mala oración. Porque a veces le enseñan mal a orar a los hermanos. Tu oración debe de ser para Israel y para los palestinos. Para palestinos, para que busquen de nuestro Señor Jesucristo, o para que Dios toque sus corazones. Pero no hay que orar para que Israel gane la guerra y lo destruya, no. Jesucristo dijo, amad a vuestros enemigos. Si es necesario, dale de comer y vístalo. Y eso vamos a mirarlo más en otro tema. Entonces, la iglesia es el tercer ejército, es oración. La iglesia no puede usar armas. Pero en cambio, el ejército militar de Israel, él sí puede defenderse con las armas. Mira, mis hermanos y mi hermana que me está escuchando. Hace más de 2000 años, casi, Israel no era una nación. Con Israel estaba dispersado en diferentes lugares. Hacían con Israel lo que ellos querían. Pero ahora, como Israel no está con los brazos cruzados, se defiende. Ahora casi la mayoría de las noticias, los periodistas y mucha gente, hasta en ocasiones pastores, hablan mal de Israel, diciendo que Israel es el culpable. Ahora, muchos de los que hablan diciendo que Israel es el culpable son personas que nunca han tenido la palabra de nuestro Señor Jesucristo en sus corazones. Es porque no leen la escritura, no leen la palabra. Amén. Ahora, escúcheme bien lo que voy a decir. Dios guarda la ciudad de Israel. Dios guarda la ciudad. Porque esa ciudad es de nuestro Padre Celestial, de Jehová. Miramos en Salmo capítulo 27, versículo 1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, Israel viene edificando, y dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, si nuestro Padre Celestial no guarda de su ciudad que viene edificando Israel, entonces ¿qué? En vano velan la guardia, es decir, el ejército de Israel. Es por eso que la ciudad de Israel, Dios está guardando esa ciudad, Dios la guarda. Dios la está guardando. No en vano solamente Dios está edificando en la casa de Israel, en el pueblo de Israel, no. Ahora, Israel, mis hermanos, es una ciudad también unida. Israel es una ciudad unida, mi hermano. No cualquiera puede venir y desaparecer a Israel, no.
Miremos en Salmo capítulo 122, versículo 3 dice, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida. Jerusalén, mis hermanos, es una ciudad que está pero bien unida. Mira, de repente Israel creció de la nada. De repente, de un día a otro, como dice en Isaías capítulo 66. Amén. Ahora le pregunto a cada uno de vosotros que me está escuchando, ¿Dios ha desechado a su pueblo Israel? En ninguna manera. Eso tú lo puedes leer en Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Dios nunca ha desechado a su pueblo. Sigue siendo su pueblo Israel. Siempre lo será. Te guste o no te guste, Israel es el pueblo de Dios. Amén. Tú puedes leer Romanos capítulo 11, versículo 1, del versículo 1 al 2, donde dice el apóstol Pablo que Dios nunca ha rechazado a su pueblo. Jamás lo ha desechado. Ahora, Dios puso a Israel en el centro de la tierra. Es decir, nuestro Padre Dios puso a Israel en el centro de la tierra. ¿Y saben quiénes están alrededor de Israel? Sus medios hermanos. Sus medios hermanos están alrededor. Mira qué clase de vecino tiene Israel. No son unos angelitos. Miremos en Ezequiel capítulo 5, versículo 5, mira lo que dice. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tiendas alrededor de ella. Es decir, Dios la puso en el centro de la tierra, en medio de las naciones. Y desde ahí nadie puede arrancar a Israel, nadie puede quitar a Israel, porque Dios lo puso. Dios puso a Israel, porque Dios dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor. Es por eso, mis hermanos, que con Israel nunca van a eliminar completamente a Israel o van a desaparecer a Israel, no. Han desaparecido muchos imperios, pero Israel nunca ha desaparecido. Ha sido perseguido como cualquier nación, como cualquier ciudad, pero nunca ha desaparecido. Amén. Ahora, escúcheme bien. Si Israel dejara de existir, la Biblia queda como mentirosa. Así como escucho. Si Israel dejara de desaparecer, la Biblia queda como mentirosa. ¿Por qué? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis siempre se habla de ¿quién? De Israel. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener la mirada ¿en quién? En nuestro Padre y en Israel. No tengo que andar poniendo la mirada yo en Guatemala, en Honduras, Salvador, no. Porque Israel es el reloj profético, mi mirada tiene que estar ahí. Lo que le pasa a Israel también eso hace que también la iglesia, nosotros, la iglesia, nos preparemos cada día más. Nos preparemos. Porque puede suceder el arrebatamiento en cualquier momento. Amén. Ahora, mis hermanos, le decía, si Israel deja de existir, la Biblia queda como mentirosa. Así como dice. Por eso yo quiero invitarlo a Jeremías. Vayamos a Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 35 y 36. Y escuchen. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y brama su onda. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ponga la lupa aquí, el versículo 36 dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Te das cuenta que si faltaren estas leyes, cuáles leyes? ¿Cuáles leyes, mis hermanos? ¿Cuáles leyes? La luz del día, las leyes de la luna, las leyes de las estrellas. Si todo eso faltares, mi hermano, Israel dejaría de ser descendencia. Amén. Pero nunca lo dejará porque es el pueblo. Dios está con ese pueblo. No cualquier puede derribar a Israel porque Israel está bien unida. Bien unida está Israel. Amén.
Ahora, mis hermanos, cualquier nación que se levante contra Israel, no nada más va a venir y eliminarlo, no. Escuchen, Dios esparció a Israel y lo volvió a reunir y lo guarda como el pastor guarda su rebaño. Es decir, Dios los esparció, los vuelve a retraer y ahora lo estás guardando como su rebaño. Miremos en Jeremías, ahí mismo, Jeremías capítulo 31, versículos 7 y 10. 7 y 10. Dice, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y da voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír y alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Versículo 8. He aquí yo los hago volver, dice, de las tierras del norte y los reuniré de las confines de la tierra y de entre ellos ciegos, cojos, es decir, cuando regresan muchos de diferentes lugares de Israel, es decir, cuando regresan los judíos, regresan de México, regresan de España, de Alemania, de Europa, de todas partes, y entre ellos vienen, ¿qué vienen? Escuche lo que viene. Entre ellos vienen ciegos, cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía, volverán acá. Tú puedes mirar todo eso tal vez en la noticia, cómo regresa el pueblo de Israel. Irán con lloro, es decir, cuando Israel salen de Alemania, de Europa, vienen con ese lloro, vienen con ese gozo a volver a su propia tierra. Irán con lloro, mas con misericordia lo haré volver y los haré andar junto a arroyo de agua por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy Israel por padre. Efraín es mi primogénito. Y escuchen el versículo 10. Oí palabra de Jehová, oh naciones, hacedlo saber en la costa que están lejos, y decir, el que esparció a Israel, el que esparció a Israel, los ruinará y los guardará como el pastor a su rebaño. Es decir, así como el pastor guarda de su rebaño, así también Dios en estos tiempos está guardando de Israel. Él es el que está guardando. Aunque sus enemigos se levanten, sus medios hermanos que están alrededor de él, se levanten, nunca podrán con Israel. Porque Dios, como dice en Ezequiel capítulo 5, versículo 5, Él los puso en medio, en el centro de la tierra. Él los trajo desde lejos y los plantó otra vez más ahí. Y nunca más serán arrancados. Amén. Nunca. Miremos también en Jeremías capítulo 33, versículo 7 dice, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Amén. Ahora miremos en Amós capítulo 9, Amós capítulo 9, del versículo 14 hasta el 16, escuchen. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas, es decir, lo que estaba todo un desierto, y las habitarán y plantarán viña y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos Es decir, en aquel tiempo cualquier gente que pasaba por ese desierto decía que puede salir algo bueno de aquí. Pero ahora, hoy en día, es un huerto del Edén. Como que si estuviera en el jardín de Adán y Eva. Es algo hermoso, mi hermano. Versículo 15. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra. Dios mismo lo tenía que plantar y no va a venir cualquier pelagato a arrancarlo de ahí. No, jamás. Dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo le di, así ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amén. Dios lo plantó y nadie puede quitar a Israel de aquí en estos tiempos. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, en la persecución, el anticristo los persigue hasta morir, pero ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora dice, en Ezequiel capítulo 34, versículo 13 dice, y yo los sacaré de los pueblos y los juntaré de todas las tierras y los traeré a su propia tierra y los apacentaré
en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Eso es lo que está diciendo. Israel es el pastor en ese tiempo y él es el que está guardando en estos días de Israel. Él es el que está guardando, mis hermanos. Él es el que se está guardando en estos días, mi hermano. Amén. Ahora, mis hermanos, miremos en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 3 y 5, y escuchen lo que dicen. 3 y 5. Entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recoger de entre todos los pueblos a donde hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tu desterrado estuviera en las partes más lejanas que hay debajo de los cielos, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Dios mismo nos trajo y Dios mismo nos plantó, mi hermano. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a entrar a este tema de lo que está pasando, mis hermanos. ¿Qué significa la palabra Palestina en el griego? Porque es en el griego. Porque la palabra Palestina no viene del hebreo, viene más bien del griego en los tiempos de los romanos. Ahora, ¿qué significa la palabra Palestina en el griego? Quiere decir Palestine, que quiere decir tierra de los filisteos. ¿Qué quiere decir tierra de los filisteos? Claro que los filisteos estaban ahí, pero no los palestinos. Amén. Entonces la palabra palestino, mis hermanos, viene del griego y esa palabra es tomada de una de las montañas de los romanos, donde estaban los emperadores. Era una montaña alta y de ahí viene tomada. Es el emperador, escuchen bien lo que voy a decir. Palestina no es un país, pues no está admitido en las Naciones Unidas. Es decir, Palestina no es un país. La ONU no lo tiene como un país. Es decir, él no puede votar o no, pues solamente lo que está haciendo Palestina en la ONU es estar observando. Es todo, estar observando hasta ahí. Pero él no puede hacer como lo que hace Israel, una nación. No es los palestinos no son una nación. Ahora, escúcheme bien lo que voy a decir. El emperador Adriano, en los tiempos de los romanos, cambia el nombre de la provincia de Judea a Palestina. Él es el que cambia el nombre a Palestina. Es decir, quita el nombre de Judea y le pone Palestina. Eso fue en el año 135 después de Cristo. Y bueno, pues esa es una guerra donde se levantan, ¿verdad?, los judíos en ese tiempo con el Imperio Romano y pues los esparcen, ¿verdad?, los romanos. Y lo que hace este emperador Adriano es construir un templo para Júpiter y empiezan a hacer sus sacrificios abominables. Amén. Esa es otra guerra que se dio en aquel tiempo, pero bueno, voy a entrar en eso, mis hermanos. Ahora, como les decía, en el año como aproximadamente en 1917 o más o menos en 1922, los británicos se habían retirado de la tierra de Israel. Fueron los únicos que habitaron ahí. Ellos tenían control de ahí en esos tiempos. Amén. Ellos, allá estaban los judíos y los palestinos habitando juntos. Pero como había mucho problema, lo que dijeron los británicos, ¿sabes qué? Mejor nos vamos de aquí, agarramos nuestra chiva, vámonos, y le dejaron el problema ¿a quién? A la Liga. En aquel tiempo se llamaba la Liga, pero hoy en día es la ONU, la Organización Naciones Unidas. Amén. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. El presidente de Argentina culpa a Israel. ¿Te das cuenta? El presidente de Argentina. El presidente de Argentina debería recordarse cuando sucedió aquella guerra, cuando los judíos y los árabes también, pero no traen eso en mente. Amén. Eso es otro tema que explicar también. Pero el presidente de Argentina, me parece que se llama Fernando, él culpa a Israel como terrorista. Debemos de tener cuidado. Que Dios perdone a Argentina. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos de Argentina, por allá todos los pastores, ministros, evangelistas. Amén. Ahora, según un rabino dice que todo esto que está pasando es una señal para construir el tercer templo. Eso es lo que dijo un rabino, que dice que todo lo que está pasando es una señal para construir el tercer templo. Vamos a decir, si se construye el tercer templo, entonces quiere decir que el arrebatamiento está muy cerca, mis hermanos. En cualquier momento nos vamos.
pero se van los que están preparados y los que no están preparados se quedan. Por eso, mi hermano, tú que me estás escuchando, si no estás preparado, prepárate o arrepiéntete más bien de tus pecados. Arrepiéntete. Amén. Ahora, los palestinos, les voy a decir algo, mis hermanos, porque hay mucha confusión en el pueblo de Dios. Los palestinos son árabes musulmanes. Cuando dice, ¿quiénes son los árabes? ¿Quiénes son los musulmanes? Escúchenme. Cuando estamos hablando de palestinos, estamos hablando de árabes musulmanes. Amén. Ahora, en Israel, mis hermanos, hay árabes musulmanes. En Israel habitan árabes musulmanes que son palestinos. Son ciudadanos de Israel. Y a esos árabes musulmanes se le llama árabes israelitas. Es decir, ya no se llaman palestinos o musulmanes, sino se llaman árabes israelitas. Y están dentro de Israel. Y ellos sirven en el ejército de Israel. Ellos están en el ejército de Israel. Así como lo escuchan. Y son árabes palestinos. Y están en el ejército de Israel. Y ellos defienden a Israel. Cuidan de Israel. Protegen a Israel. Viven ahí. Tienen una ciudadanía. Son ciudadanos. Tienen derecho a todos. Amén. Ahora, Israel, mis hermanos, le aporta a Palestina, le aporta comida, luz, y además también cuando muchas veces pasa como enfermedades, muchos de ellos van a Israel, a los hospitales de Israel. Y una de las cosas más importantes, mis hermanos, escúchame bien, Israel le aporta muchas cosas a los palestinos. Si Israel le cortara cierta parte de luz, no tuvieran luz. Si Israel dejara de darle de comida, tampoco cierta parte no tuvieran que comer. Si Israel dejara de aportarle metales, porque con los mismos misiles que le están tirando, más de 200 misiles que le están tirando, esos misiles de metales son producto de Israel. ¿Te imaginas? Con el mismo instrumento de Israel le están tirando a Israel. Mis hermanos que me están escuchando, así como me están escuchando, hermanos, así como me están escuchando, mis hermanos, Israel, mis hermanos, es una ciudad que siempre ayuda a los palestinos. Y mira cómo le están pagando los palestinos. ¿Cómo le están pagando? Le están pagando. ¿Te das cuenta? Ahora, una de las cosas que siempre he dicho, mis hermanos, Jesús nunca fue palestino. Hay una canción que dice que por las calles de Palestina caminaba Jesús. Jesús nunca caminó por la calle de Palestina. Porque Jesús fue ¿qué? Judío, fue israelita. Amén. Pero nunca fue palestina. Ahora, para ir terminando, en Jeremías capítulo 47, versículo 4 dice: a causa del día que viene, para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón y todo aliado que le queda todavía. Hay aliados que le queda todavía. Porque Jehová destruirá a los filisteos y el resto de la costa de Qatar. Esa es una costa de la costa del Qatar, una costa que está por el mar. Esos son unos aliados que están todavía aliados. Amén. En Levítico capítulo 26, ya vamos terminando, versículo 8 dice: 5 de vosotros persiguieren a cientos, y 100 de vosotros persiguieren a 10,000, vuestros enemigos quedarán a filo de espada delante de vosotros. Es decir, Israel, si tú guardas mi mandamiento y obedeces, tan solo con 5, tú vas a hacer a correr como más de cientos de soldados. Dios, mi hermano, tan solo con una persona puede derrotar a cualquier ejército. Y eso lo vamos a mirar en el próximo video que vamos a subir. Hermanos y hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Prepárate si no estás preparado. Si estás en pecado, mi hermano que me estás escuchando, arrepiéntete de tu pecado. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, lo empezó diciendo: arrepentíos. No dijo: vengan todos, los voy a hacer rico. No lo dijo. Dijo: arrepentíos. Porque eso es lo que Jesucristo quiere, que te arrepienta de tu pecado. Deja de hacer lo malo y vuélvete
a los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Busca su presencia. Límpiate cada día más. Aléjate del pecado. Aléjate de la Babilonia, de Egipto. Saca todo lo que hay en tu corazón y dile al Espíritu Santo, invítalo, dile Espíritu Santo, quédate y mora en mí. Amén. Hermanos, el arrebatamiento de la iglesia puede suceder hoy mismo. En cualquier momento nos vamos. Y si no te has preparado, prepárate porque vienen 21 juicios sobre la faz de la tierra. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde y nos guarde siempre. Bendiciones para cada uno de vosotros.